Vamos a compartir la palabra en esta mañana y yo quiero darles el título, se llama Consejos fáciles para un matrimonio humano. Consejos sencillos, consejos fáciles para un matrimonio humano. Sí. Y nuestro verso base está en 1 Corintios 10:13. Y antes de que leamos, solamente quiero decirles felicidades a los papás y un abrazo enorme para cada una de las familias que está presente en este lugar. Es un gusto siempre verlos. Vamos a leer entonces 1 Corintios 10:13, que dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, aquí hay una palabra clave, la palabra es la palabra tentación. Y cuando oímos la palabra tentación, comúnmente viene a la mente de todas las personas, pues el pecado sexual, ¿verdad? Y es común porque esa es una de las áreas con la que los hombres en su mayoría batallan, y no podemos decir en estos tiempos que las mujeres ya no. Sin embargo, y a pesar de que el área sexual es un área bastante tentada, sobre todo en estos tiempos de un bombardeo por todas partes de eso, es necesario que nos enfoquemos en la palabra tentación y todas las cosas que entran dentro de esa tentación. Y la palabra tentación, según el origen, es todo aquello que prueba o incita a obrar en pro de una experiencia. El diccionario de la Real Academia dice: instigación o estímulo que induce el deseo de algo. Persona, cosa o circunstancia que provoca la tentación. Y otra definición es solicitación al pecado inducida por el demonio. Bueno, la palabra tentación, de hecho, en nuestro idioma, en nuestra cultura, puede tener o no implicaciones malas. Por ejemplo, cuando una persona dice: estoy tentado a ir a Europa. A ver, ¿ir a Europa es algo malo? No, pero dice: estoy tentado a ir, o estoy tentado a comprar ese café que huele tan rico. Y comprar el café no es malo, pero esa es una palabra que nosotros utilizamos comúnmente, sea que compremos o que no compremos el café, ¿verdad? Pero en cuanto a la palabra de Dios, la palabra tentación es una incitación al deseo del pecado, que tiene como fin hacernos caer en cualquier área de nuestras vidas, en el pecado. Y nosotros como matrimonio somos tentados a caer en muy diversos pecados, obviamente comenzando por el pecado sexual, pero incluyendo otras cosas que muchas veces simplemente no se consideran como algo que erradicar del matrimonio. O pecados que parecen ser comunes, o pensar que hay ciertas actitudes o acciones que no tienen nada de anormal dentro del matrimonio. Y de esas cosas son de las que quiero hablar ahora. Estoy hablando obviamente a los matrimonios, les estoy hablando a los jóvenes también, que tienen que aprender desde antes cómo es que nosotros debemos estar a la defensa de los ataques del demonio y hasta de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hay por aquí? A ver, levanten su mano. Bueno, también los jóvenes de 50 también, ¿verdad? Dice, ya se ve uno acabadón, ¿verdad? Pero dice la palabra que mientras el exterior se desgasta, no obstante el interior se va renovando día con día, ¿no? Entonces por eso vemos muchos jóvenes aquí. Entonces, si vemos el contexto de 1 Corintios 10, del cual estamos hablando, de nuestro texto titular, nos vamos a dar cuenta que el sujeto de quien se habla o la persona a la quien se está exhortando es Israel, el pueblo de Israel.
Y se presenta una lista de tentaciones en las que Israel cayó. En la codicia, en la idolatría, en la fornicación, en la queja y en una impenitencia retadora. O sea, una actitud cínica en cuanto al arrepentimiento. Son 5 cosas. Pero también nos muestra la consecuencia de caer en esas tentaciones y de seguir neciamente en eso. Y la consecuencia, ustedes saben, siempre del pecado es ¿qué? La muerte, hermano. Castigo. Y en el caso de Israel, podemos muchas veces ver el castigo. Ustedes vieron la serpiente que se levantó en el desierto por causa de que provocaron al Señor y los picaron serpientes ardientes. Bueno, no picaron, mordieron, ¿verdad? Les mordieron serpientes ardientes por su constante actitud de queja y necedad. En la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron ¿qué? Postrados en el desierto. Es decir, se murieron. ¿Por qué? Porque persistieron en su necedad. Y el versículo 11 nos dice a nosotros como cristianos, no solamente sobre Israel, dice, todo eso le sucedió a nuestro pueblo, diciendo Pablo acerca de su pueblo judío, todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. ¿Y quiénes son esos que vivimos en los últimos tiempos? Nosotros, en los postreros tiempos. Ahí está la palabra de Dios, no le está diciendo para advertirle al mundo, no, nos está diciendo a nosotros como cristianos. La carta no es para los de afuera, la carta no es para los incrédulos, sino para nosotros los creyentes. Está dirigida a una iglesia en particular, la iglesia de los Corintios, y en esta mañana la leemos para nosotros mismos. No para los que van pasando en la calle, para nosotros. Así que el Señor les dice a los corintios y nos dice a nosotros también, no seas como Israel. Porque Israel fue un pueblo que oyó la palabra, fueron sacados de Egipto por la mano poderosa de Dios. La palabra de Dios fue entregada a ellos, a esa nación, por medio de Moisés en el monte Sinaí. Y para nosotros, hermano, esa ley ha sido escrita en nuestros corazones. Ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Dice Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Haré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Israel todavía tiene que pasar un tiempo y en la tribulación ellos van a convertirse al Señor Jesucristo. Pero nosotros ya tenemos esa ley en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos hizo renacer espiritualmente y ahora Él habita dentro de nosotros. La ley está en nosotros para cumplirla. Tenemos el poder, tenemos la gracia para hacerlo. Entonces escribe para nosotros, hermano, lo que sabemos del Antiguo Testamento y el ejemplo de Israel se escribió para que nosotros tomáramos ejemplo de ellos y para que no caigamos en las mismas cosas, ¿verdad? 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, podemos ser muy espirituales, hermano. Podemos estar en una posición en la que uno dice, bueno, yo ya tengo una madurez espiritual grande, pero dice la palabra de Dios que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, no puedes dormirte en tus laureles. Debes estar siempre velando, como dice la palabra, velando en oración. Es decir, sin dormir, espiritualmente hablando.
sin bajar la guardia. Luego el versículo 13, por eso dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y ahora, ¿qué es lo que quiere decir este verso? Lo que dice es que no hay una tentación que tenga un poder tan grande, o sea, una presión sobrehumana o una imposición de un poder irresistible, o algo así como un poder paranormal o extraterrestre que nos obliga a hacer el mal. No, eso no es. De hecho, ni por hipnosis. Y si te dejas hipnotizar es porque tú quieres, de todas maneras, ¿no? Entonces cada uno tiene una participación en las cosas, en la tentación si uno cae. No podemos decir como el chavo, se me chispoteó. No, las cosas no se chispotean. Uno hace las cosas porque uno tiene una voluntad para hacerlo. No es como que, es que como que no me di cuenta cuando lo hice. No. El pecado primeramente es incubado en la mente. Y cuando da luz, luego dice, trae como consecuencia muerte. Entonces, este versículo también nos dice que todos nosotros como seres humanos sufrimos exactamente las mismas tentaciones que todos. Para que no creamos que la tentación es más fuerte para mí que para el hermano, ¿verdad? Sea individualmente o en pareja, en el matrimonio, no hay una diferencia en las tentaciones que tienes tú como matrimonio que las que tiene el hermano con su matrimonio. Algunos son más maduros, algunos no tantos, pero la palabra es firme en insistir que el que piense que está firme, mire que no caiga. Si tú llegaras a platicar, hermano, tus asuntos con un matrimonio confiable sobre tus problemas, estoy seguro de que ellos tienen casi los mismos problemas que tú. Porque son problemas humanos, son problemas que nos atañen a todos. Y si quieres un consejo, hermano, si tú quieres un consejo para tu matrimonio, te lo voy a decir, hazme caso, no le pidas consejo a un soltero. ¿Sí? No se lo pidas. Aunque digan, es que yo tengo la palabra de Dios también. En primera, no tienen la experiencia, no tienen prudencia tampoco, te lo digo por experiencia, ¿verdad? A los solteros les hace falta llevarse unos catorrazos primero, para aprender, para madurar, ¿verdad? Necesitan tener los problemas del matrimonio. Estaba una hermana que había cometido un error, es decir, hacerle infiel a su esposo. Y luego va con un soltero de la congregación. Dice, hermano, ¿tú qué crees que debo hacer? Me siento horrible en mi corazón, estoy arrepentida. Yo sé que eso es algo que lo voy a cargar toda mi vida, pero de verdad te lo digo, tengo un sincero dolor en mi corazón por el Espíritu Santo y no volverá a pasar. ¿Qué puedo hacer? Y el muchacho le dice, no, pues dile a tu esposo. Bueno, el esposo no es creyente, se lo dice, y el esposo le pone una catorriza como no se imaginan. Ahora, la cuestión no es de ocultar tampoco, pero si tú sabes cómo es la situación, hermano, y el corazón
de ella ya se ha arrepentido de verdad para con el Señor, entonces ese consejo fue el consejo más tonto del mundo. Obviamente, yo creo que cada uno de nosotros quisiera que nuestra pareja, nuestro matrimonio sean sinceros con nosotros, pero de alguna manera tú quisieras saber si tu esposa o tu esposo te ha sido infiel cuando ya se arrepintió del todo. De alguna manera yo creo que no es conveniente. Una de esas cosas realmente traen una desconfianza total a tu vida y siempre vas a estar pensando mal de tu esposa o de tu esposo, ¿verdad? Otra cosa es que el esposo o la esposa, siendo infieles, estén en la necedad y no quieran dejar su pecado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahí el Señor realmente va a tratar con esas personas. Hasta se las puede llevar. Si son cristianos, si son hijos de Dios, el Señor te puede llevar, hermano, hermana, si eres infiel con tu esposo. El Señor va a tomar tu vida. Ahora, repito, ¿cuáles son las tentaciones que aquejan a las personas? Pero hablando ahora del matrimonio y aplicándolas al matrimonio, son 5 cosas que dice el capítulo 10 de 1 de Corintios. Es codicia, ¿verdad? Idolatría, fornicación. ¿Me regalan tantito ventilador, porfa? Si es que sí funciona. Codicia, idolatría, fornicación, queja e impenitencia retadora. Repito, codicia, idolatría, fornicación, queja e impenitencia retadora. Y vamos con la primera. Codicia. La codicia, hermano, es aquello que transforma a un buen deseo en algo malo. Desear ciertas cosas en realidad no es malo. Desear una buena casa no es malo. Desear un mejor carrito no es malo. Desear una ropa bonita no es malo. Lo malo es estar en descontento con lo que uno tiene. Ahí está el problema. Y cuando uno no tiene lo que desea, por cualquier causa que sea, la situación económica o las cosas a tu alrededor, eso lleva a las personas a una vida de descontento que no agrada a Dios. Una vida de queja, y de hecho la codicia es un deseo desmedido por lo que no se tiene y no se puede tener. Y si ustedes se dan cuenta, y yo creo que como es una tentación que es común y no es sobrehumana, el dinero muchas veces ha sido causa, muchas veces ha sido problema a la hora de solucionar problemas matrimoniales, tanto que se ha llegado hasta la disolución del matrimonio, el divorcio, por causas de dinero. Así que, hermano, debemos tener un control de nuestros deseos, dominio propio y contentamiento. Debemos tener un orden en nuestra administración, debemos tener acuerdos con el dinero, porque cuando nosotros nos casamos también adquirimos una responsabilidad económica, los dos juntos. Y hay veces que podemos llegar a obtener ciertas cosas, si hay un orden, una disciplina económica, pero si lo que se desea es algo que el Señor no ha provisto, y no es por mano del Señor, sino que uno lo desea tercamente, entonces caemos en la tentación de la codicia y del descontento. Si no, este carro ya una carcacha, ya no sirve para nada. Cada ratito le estoy metiendo dinero. Bueno, eso es lo que el Señor te ha dado y lo que tienes tú ahorita. La codicia, hermano, puede llevar al esposo a obtener trabajos que desequilibran totalmente la vida familiar. Es decir, que bueno, tengo un trabajo, luego tengo 2 trabajos, tengo 3 trabajos. ¿Por qué? Porque no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Pues ¿cuánto te pagan? Te pagan 100 pesos a la semana. Yo creo que muchas veces necesitamos ver a la gente que vive
con poco dinero para que veas cómo se administran. Hay veces que el esposo está trabajando 1 o 2 empleos y todavía no alcanza. No, bueno, entonces la esposa también, ahí está. También trabaja ella, pero no, porque no, como no nos alcanza para la casa de 20 millones, bueno, entonces vamos a trabajar los dos, 3 horarios diferentes. ¿Y los hijos? Bien, gracias. No, pues hay que conseguir que entren en una escuela de tiempo completo. Así para que el gobierno eduque a nuestros hijos, les enseñe todo lo que nosotros le tenemos que enseñar. Mira, si tienes hijos para eso, ¿por qué decidiste tenerlos? Para entregarlos al mundo. Eso es lo que lleva la codicia. De hecho, la codicia puede llevar a trabajar a una mujer con una motivación incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que mi esposo no sirve para nada, él no puede, es incapaz de proveer la casa, o sea, tienen para comer, tienen para vestir, todo, pero es incapaz de darnos los lujos que yo quiero. Entonces, al rato ya la esposa trabaja y se llega al extremo de una economía dividida. Mi dinero es mi dinero y tu dinero es tu dinero, esposa. Entonces, bueno, como tú trabajas y como yo, entonces vamos a 50-50, ¿no? 50-50. Yo pago la luz, tú pagas el agua, yo pago la renta, tú pagas, y así. Yo ya puse mi parte, ¿eh? Ahora, cuando ustedes se casaron pensando en que todas las cosas iban a ser separadas, ¿verdad? O que la esposa le diga al hombre, mira, yo te estoy apoyando con esto, mira, la otra vez te di 1,000 pesos para esto, y así, ¿no? Porque tú no puedes, porque no te alcanza. La economía, hermano, puede llegar a ser un problema tan grave, ¿verdad? Las cuentas, hermano, son de los dos, porque son una familia. Los dos decidieron casarse y todo vino a ser una sola cosa. Cuando la palabra de Dios dice que el hombre y la mujer vinieron a ser una sola carne, está hablando precisamente de todas las cosas materiales, físicas, emocionales, espirituales, etcétera, etcétera. Eso es una sola carne. Apoyo mutuo, transparencia. Pero no, se reserva sus dineros y es más, el esposo ni siquiera sabe cuánto gana la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa dice, no, si sabe cuánto gano, no se le va a antojar. ¿Verdad? ¿No? Que dice Génesis 2:24, ¿no? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego dice 1 Corintios 7:33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Sí? Sus cosas son de ella. Y el versículo 34 dice, asimismo diferencia entre la casada y la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Las cosas de ella son, ¿de quién? De él, y al revés. Hay veces que la esposa nada más gana para ella y el esposo está de acuerdo y dice, bueno, pues para que te compres tus cositas, que yo no te puedo comprar y así, bueno, pues todavía. Pero luego la esposa le presume las cosas que tiene y él no se las puede comprar porque él tiene para proveer la casa. Y todavía le presume, mira, es que yo sí ahorro. Bueno, pues es que le dice, yo sí ahorro. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Ajá. Yo sí ahorro y el esposo pues no puede ahorrar porque pues es para toda la familia. Si ella cooperara, por ejemplo, para toda la familia, entonces la cosa es diferente, ¿no? Miren, ustedes se pueden poner de acuerdo con el dinero para lo que sea, hermano. De hecho, es que si yo le doy mi parte, dice la esposa, entonces ya no le voy a poder dar a mis papás.
podemos darles. De hecho, yo creo que muchas veces el esposo estaría de acuerdo que la mujer diera a sus padres cuando ellos ya no se pueden sostener. La palabra de Dios también dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es más, para ayudar a los hermanos. Y 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y el contexto está hablando de los padres que ya no pueden sostenerse, o de las viudas. Debemos hacerlo porque es un deber cristiano honrar a nuestros padres de esa manera cuando ellos ya nos dieron todo lo que necesitábamos para aprender nuestro oficio y para sostener nuestra vida con ese oficio que ellos nos facilitaron. Pero bueno, entonces, ustedes como esposos deben decidir todas esas cosas, aportar. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Bien. 2. Idolatría. El otro pecado. Tentación. No, en mi casa ya no tengo a Juan Diego. Ya no tengo imágenes, ya no tengo nada de eso. Pero en el matrimonio, hermano, y fíjate, nuestra sociedad nos ha dado una idea, una imagen distorsionada del matrimonio casi desde que uno es niño. De hecho, parece que es un plan malévolo del diablo para anticipar el fracaso del matrimonio. ¿Cuántos han visto las películas de Disney? Las caricaturas de Disney, ¿verdad? Pues sí. Caricaturas. Pero ahí está las películas de Hollywood también, románticas, son las que dicen que las de Disney son del diablo. Pero pues en realidad, si nos ponemos a pensar, todas las películas son del diablo, ¿no? Porque todas son del mundo. No estoy diciendo que no las veas, pero si te das cuenta, tiene la influencia siempre del pecado. Ahorita ya no hay nada que veas tú en la tele o en el Netflix, en lo que sea, que ya no tenga algo que está mal. Pero esas películas, hermanos, las de Disney, las de Hollywood, las románticas, si bien son entretenidas y a muchos los hacen llorar, está muy alejado de lo que es la realidad. ¿Cuántos en la iglesia, por ejemplo, mujeres, podrían decir, es que mi vida es la vida de la Cenicienta? ¿Ah? Yo era pobre y ahora me casé con un príncipe, ¿no? O mi vida es como la vida de Bella, de Bella y la Bestia. Yo soy bellísima y él ha dejado de ser una bestia. Pero parece que no, ¿verdad? El muchacho todavía está feo. Todavía más porque ahora no se baña, ¿no? ¿Quién se parece a los príncipes de Disney? La mujer, está cantando, lavando los trastes, cantando con los pajaritos. Y quién sabe. No, a veces está... tanto cochinero que me deja. No es Blancanieves. Pues así hombres, mujeres decepcionados de la vida porque se hicieron una imagen de algo que no es real. No es real, hermano. Aunque lo veas en todas las películas, es una idea que te vende el mundo de un Dios. Y aunque los cristianos queramos echarnos porras unos a los otros y decir, mi esposa es lo máximo, mi esposo es lo máximo, y mi matrimonio es el más excelente matrimonio del mundo, realmente eso no es cierto. No es como las películas lo dicen. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que todos ofendemos muchas veces, ¿no?
Y si la palabra de Dios dice eso, nosotros debemos estar conscientes de que los seres humanos ofendemos muchas veces. El éxito del matrimonio no depende de cuánto o no ofendas, sino cuál sea tu disposición para perdonar esas ofensas. Si tú no sabes perdonar, tu matrimonio va a ser el más amargado del mundo, porque las ofensas siempre van a existir. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la idolatría? Bueno, cada uno de nosotros nos hacemos dioses de nuestra pareja, de su esposa, de su esposo. Cuando veas a una mujer o a un hombre amargado, lo común es que estés viendo a un idólatra. De hecho, todos los idólatras son amargados. ¿Por qué? Porque esperan de sus ídolos lo que sus ídolos no pueden satisfacer, por ningún motivo. Es decir, un pedazo de hierro, de metal, de yeso, de madera, no tienen la capacidad de llenar los vacíos emocionales, espirituales, mentales o físicos como Dios lo puede hacer. Pero no tenemos esos ídolos ya. La gente quiere ver algo más real y ese ídolo lo ponemos en el esposo o la esposa. ¿Sí? Cuando los esposos o las esposas no tenemos la capacidad de llenar los vacíos del esposo, de la esposa, no somos la fuente del gozo, ni de lo material, ni de lo espiritual. Nosotros no somos fuente de nada. La capacidad es excedida por las exigencias que a veces las parejas exigen de sus esposos o esposas. Y eso es idolatría, hermano. Como saben, la idolatría es un pecado muy, muy sutil, es un engaño. De hecho, es la manera en que Satanás desvía tu atención de Dios mismo. Así que no dejes a Satanás que ponga a tu pareja como un ídolo. Cuando las mujeres o los hombres no encuentran la fuente de la juventud en sus parejas, cuando no encuentran la provisión perfecta o atención absoluta, incondicional, entonces hay decepción. ¿Y qué pasa en el mundo? Ok, hay que buscar un nuevo Dios que me provea lo que yo necesito porque este no me sirve. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de la mujer samaritana? Ella tuvo muchos maridos. Dice, y el último ni siquiera era su marido. Pero, ¿por qué? Porque ella estaba buscando en los hombres lo que solamente Dios le puede dar. Entonces el Señor Jesucristo le responde, si tú me pidieras a mí, supieras quién es el que te está hablando, yo te daría agua. Y esa agua que te quitaría la sed para siempre. Y está hablando de esos profundos vacíos que los seres humanos tenemos, que no pueden ser satisfechos por nadie más que por Dios. Y si tú eres un hombre amargado porque tu esposa no te satisface tus deseos, entonces tú eres un idólatra. Porque solamente Dios puede llenar los vacíos de tu corazón. Pero hay que madurar, ¿verdad, hermanos? Debemos aprender a perdonar, pero si de no ofender y de cosas prácticas y de responsabilidad personal hablamos, sí hay cosas que nosotros mismos podemos hacer para no ofendernos mutuamente, ¿verdad? Lo primero es que no debemos ser idólatras, pero también debemos procurar no dañar, no ofender. Y hay cosas que son muy prácticas y que de hecho son comunes de toda la gente. De hecho, puedes encontrar en internet un montón de listas de las quejas de hombres y de mujeres y te vas a dar cuenta de que son casi todas iguales. Porque los problemas de los humanos son los mismos de todos. Y fíjense, ¿cómo evitar ofender a nuestra pareja? Una de las cosas que encontré fue
evitar la crítica constructiva ¿cómo se llama? Comillas. Crítica constructiva. Una crítica pronta, sí, solícita, prudente, ¿no? Supuestamente. Con fundamentos verdaderos y sobre todo claros. Es decir, francos, ¿no? Pero esa claridad y esa franqueza no está peleada con la amabilidad, hermano. O sea, el que una persona esté diciéndole a su esposa o a su esposo la cuestión verdadera de las cosas. Es que te lo digo por tu bien, ¿no? Pero una manera de hablarlo que no es la correcta. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2:24 al 26, que nos habla acerca de las maneras correctas de dar una crítica. Porque entre esposos es común. Nos vemos nuestros errores, vivimos todos los días juntos y podemos señalar cosas en el espíritu, ¿no?, que nuestra pareja podría cambiar. Pero, y que sí se pueden decir, por supuesto, pero de la manera correcta. Dice 2 Timoteo 2:24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Luego, ¿qué dice? Sufrido. Es decir, no viene con una arrogancia, no viene con una determinación de dar su crítica constructiva, sino que dice el 25, que con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre, hermanos? ¿Alguien sabe qué es mansedumbre? A ver, díganlo con voz alta. ¿Cómo? ¿Mansedumbre? No, humildad, así fácil, ¿no? Mansedumbre es humildad. Corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. A lo mejor tu esposo realmente está en un error muy grave. Está en un pecado, está en el lazo del diablo y está cautivo a la voluntad de él. Ponle, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? El siervo no es peleonero, sino amable, es sufrido y con mansedumbre corrige. Con mansedumbre, hermano. Una crítica constructiva con franqueza es una de las cosas que pueden ofender y apachurrar el corazón de una esposa o de un esposo a un nivel que no te imaginas. Otra cosa, ser carrilludo con tu esposa, con tu esposo. Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sabes qué? No necesitas decir palabras altisonantes para ser áspero o hablar las palabras golpeado. No, de hecho las puedes hablárselas riendo, como muy simpático, pero en forma de carrilla. ¿Sí? Ajá. Así como cuando te da la comida y le dices a la esposa, ay, le hubieras puesto chile al caldo, ¿no? O le hubieras puesto caldo a la salsa, o algo así, ¿no? Como criticando su comida de una manera chistosa, pero es una carrilla que daña el corazón de la esposa, y al revés también. Y hay veces que la mujer también se quiere hacer la chistosa y los dos están siempre hablándose carrilludamente, pero en realidad están peleando de una manera que parece que no se están peleando. ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes ha vivido eso en su vida? Bueno, muy común en México, es cultural, diría yo, pero la palabra bíblica para carrilla es escarnecer. Y dice Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. La carrilla, hermano, es violencia. Y como no parece, pues luego los dos se violentan uno al otro, ¿verdad? Ahora, otro punto, a evitar la descalificación. Cuando constantemente estás diciendo, es que hiciste mal esto,
esto que hiciste acá está mal, dijiste mal esta palabra, ¿no? Esto que hiciste no está bien. No, ¿cuántas veces tengo que decirte qué es eso? Descalificación. Y eso hace un daño tremendo. Estás destruyendo tu relación. Estás destruyendo la cercanía de tu matrimonio. Y a fin de cuentas, nadie en tu familia va a querer tu opinión. Cuando tus hijos hagan un trabajo, no van a querer que lo veas. ¿Por qué? Porque no, pues qué tal si me dice que no está bien. No hiciste bien esto. No, esto está mal. Esto, siempre. Y al rato, tus hijos mismos van a tener el derecho de descalificarte y de descalificar a quien sea en el lugar en donde estén. Eso es lo que tú les estás enseñando. Otra cosa, comparar. Está bien horrible eso, ¿no? ¿Ya ves, Chucho? Míralo cómo lo hace el hermano. Él sí lo hace así como debiera ser. Y una vez escuché a un hermano decir, mira, la hermana fulana, esa hermana es una joya enfrente de su esposa, ¿no? Sabe hacer de comer, sabe esto, sabe aquello, sabe y esto. Eso es horrible también. Que cuelguen a ese hombre, ¿verdad? Hermanas, sí, que lo ahorquen. Imagínate. Ajá. Es destructivo. Otra cosa, burlarte de sus sueños. Burlarte de sus sueños. Que la esposa, por ejemplo, diga, ¿y tú qué estás haciendo ahí con ese zapateado, no? A lo mejor este es raro, ¿no? Pero el esposo está queriendo aprender zapateado ahí, tap, ¿no? No, ya tienes 40 años para que él... Oye, pues es que ha sido un sueño desde que yo era niño bailar tap, ¿no? Digo, eso es un sueño raro, ¿no? Pero no, vete con tu tap a otra parte y así. O sea, y no conocer el corazón de tu esposo, de las cosas que le gustan y que él desearía hacer, y que, bueno, pues ya está grande, ponle lo que sea, pero si él lo quiere hacer y se ha determinado en este tiempo a hacerlo, realmente una mujer debería alentar a su esposo. Un hombre alentado por su esposa es un hombre invencible. Y también tú, varón, no debes denigrar los sueños de tu esposa. Es que quisiera hacer eso. No sé, yo no sé cuántos deseos tienen las mujeres de hacer. Quisiera vender esto, quisiera hacer estas cosas, quisiera estudiar una maestría, quisiera estudiar, no sé, ¿no? Una mujer que es alentada en sus sueños es una mujer realizada. ¿Y sabes qué? Más vale que lo hagas, porque hay mujeres y hombres que no están en tu casa, obviamente no son cristianos, que están dispuestos a alentar el sueño de tu esposa, que están dispuestos a alentar el sueño de tu esposo, ¿sí? Por más ridículo que sea el sueño de tu esposo, va a haber una mujer, qué padre que quieres aprender tap. Ajá. Obviamente los cristianos no caemos en esas tentaciones, ¿verdad? Yo espero que no. Otra cosa que daña, que ofende, denigrar la autoridad. Primeramente, obviamente, del esposo, quien es la cabeza, pero hablando acerca de la autoridad de padre sobre los hijos, ¿no? Como el papá diciendo, oye hijo, es que no puedes ir porque no has hecho la tarea, y la esposa dice, no, sí puedes ir. O así, ¿no? O que la esposa está regañando al hijo, no sé, le está dando unos varazos y el esposo enfrente de ella dice, ¿qué estás haciendo, mujer? ¿Por qué estás haciendo eso injusto?
el niño se va a hacer a donde le conviene, ¿eh? Y cuando haya la manera de hacer eso, él es el que va a mandar en la casa. ¿Sí? Así hay muchos casos, hermano. Pero bueno, ahí terminamos con las ofensas. ¿Cuál fue la primera tentación, hermano? La codicia. La segunda, la idolatría. Bueno, la tercera es la... Ay, me salté acá. La fornicación, hermano. Hay tanto que decir de esto y tan poco tiempo para abarcar todo. Pero ustedes saben perfectamente el adulterio es fornicación, ¿verdad? Porque fornicación es todo aquello que se sale de los parámetros de la palabra de Dios, el sexo, fuera de los límites del matrimonio. El sexo no es para nada más, hermano, más que para el matrimonio. Nada más. Adulterio es diluir algo que es puro, es decir, añadiendo al hecho matrimonial otras cosas extrañas. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? ¿Verdad? Estamos hablando de la pornografía, hermano. Cuando un hombre o cuando una mujer ve pornografía y tiene actividad sexual fuera del matrimonio, a eso también se le llama adulterio, porque está añadiendo algo al hecho matrimonial. Es como si le echaras agua, algo que es puro, como la leche, ¿verdad? Que te la venden con agua ya. Eso es una bebida adulterada. Y también añadir a lo que es lícito en el matrimonio, que es el sexo puro, ¿verdad? Otras cosas que no van dentro del matrimonio, a eso se le llama adulterar también. No es necesario, ¿verdad?, que alguien sea infiel para ser un adúltero. De hecho, la palabra de Dios dice que si un hombre o una mujer, ya en estos tiempos, ya la cuestión ya está bastante emparejada. Si un hombre o una mujer mira con codicia a otra mujer que no es su esposa, ya es un ¿qué? Adúltero. No necesitas ir a un men's club, ¿verdad?, que se oye muy nice. No necesitas ir a la zona roja. Lo único que necesitas es un celular, una tableta, una Smart TV. El peligro ya no está en las calles. Yo me acuerdo antes, cuando era adolescente, de que había, por ejemplo, puestos de revistas y todo, y siempre nunca faltaba que hubiera una revista expuesta allí de un desnudo, ¿verdad? Entonces lo que hace la gente o lo que hacíamos nosotros, pues es así como el caballo, ¿no? Así de... Pero ahorita puedes pasar por afuera, la gente ya viste así, como en las revistas, ¿no? Pero ponle, desvías tu atención de eso, ¿ok? Te volteas, lo que sea, como cristiano, como buen cristiano, y todavía tienes un peligro muy grande y está en la bolsa de tu pantalón, ¿verdad? En el celular. Y fíjate, hay matrimonios que de alguna manera han decidido, bueno, pues hay que incluir la pornografía en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Para que no sea tan aburrido. ¿Cómo que es aburrido? Digo, si no viste tú nunca pornografía antes, ¿por qué ahora la tienes que ver, no? Realmente la pornografía ha sido una de destrucción para la juventud y para todos los matrimonios anticipadamente, porque te da una idea falsa de lo que es la relación sexual. Y a rato, la pareja exige de su esposo, de su esposa, que haga cosas que ha visto, que están mal en la pornografía. Por eso, la relación sexual ha dejado de ser
esa cuestión de amor romántico en la pareja más que algo para satisfacer los deseos nada más como animalmente, ¿sí? Tenemos un deseo natural porque así nos creó el Señor, pero otra cosa es hacer del sexo un objeto y agregar cosas que adulteran nuestro lecho matrimonial. La pornografía, hermano, no es natural, no es normal. Se necesita de dos pervertidos, primeramente los que graban y luego el que los ve. El problema es que todo se hace tan normal. Y en la mente del mundo y en la mente a veces hasta de los cristianos se ha hecho bueno, es normal. Cuando yo era adolescente, una de las muchachas que había ido a unas misiones, dice que se pararon en un restaurante y de repente, quién sabe quién se equivocó, en las teles del restaurante pusieron un canal pornográfico y dice que se sacaron de onda así, pero luego la muchacha dijo, pero pues es normal, ¿no? Pues esto es natural. Digo, sí es natural el sexo entre un matrimonio, no que te lo pongan enfrente para que veas a los que se exhiben. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que no hay pretexto. Cualquier pretexto es ridículo. 1 Corintios 7:2-5 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿También por qué? ¿Verdad? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Y es una de las tentaciones en las que los cristianos caen también, donde dice, no os neguéis el uno al otro. Mujeres y hombres no deben negarse al otro. Luego dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros juntaros en uno. ¿Para que qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y no que la persona que caiga en tentación no tenga responsabilidad, pero si tú estás negando tu relación marital con tu esposa o con tu esposo, tú la estás echando al pozo, tú lo estás orillando al pozo. Y tanto tienes responsabilidad tú de negarte como él de caer en la tentación, si es que no hay una normalidad en la actividad. Y cuando Pablo dice en el versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, les está diciendo, Corintios, pueden a lo mejor no tener relaciones porque han decidido orar, pero no es mandamiento que se pongan a orar, como para que digas tú, bueno, y si a veces hay hombres y mujeres que no tienen ganas, por decirlo así, y dicen al esposo, pues vamos a orar y a ayunar. ¿Por qué? Pues para no, ¿verdad? Por eso dice Pablo, no es un mandamiento, les estoy diciendo, es por si ustedes en alguna ocasión realmente importante tienen que orar y ayunar, ¿verdad? Pueden separarse por un momento, pero no se tarden. Hermano, caer en la tentación no solamente es caer en ese tipo de cosas de pornografía, sino de negarse uno al otro. ¿Y por qué dice la palabra eso? Bueno, porque es común. Las tentaciones entre seres humanos son casi las mismas. Otro punto, impenitencia retadora. Es decir,
Yo soy así, ¿y qué? ¿No? Nosotros somos así, o sea, es como, bueno, tú eres así pecaminosamente y así quieres seguir pecaminosamente. No, la palabra de Dios siempre nos trae de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, madurando, creciendo en el Espíritu, siendo cada vez más capaces de vencer el pecado, de vencer la ira, de vencer la impaciencia. Pero la gente dice, es que yo soy así y nadie me va a cambiar, así seguiré, nunca cambiaré, como dice la canción, ¿verdad? No, si tú eres hijo de Dios, entonces tu vocación es ser todo lo contrario de lo que dice el mundo. Y cuando tú dices, es que yo soy así, entonces tú no tienes arrepentimiento, y eso fue lo que hicieron los israelitas. Queja y queja y queja abierta en contra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios con ellos? Pues muerte en masa. Así que, hermanos, no retemos a Dios con nuestros problemas. Si tú vives en un constante pelear con tu esposa, con tu esposo, estás retando a Dios. Porque lo que pasa es que tú eres un necio y un egoísta que no quieres cambiar, o ella o los dos, ¿verdad? 5. Queja o murmuración. Todas esas cosas son las cosas en las que cayeron los israelitas y en las que podemos caer nosotros. Queja o murmuración. ¿Tienes problemas en tu casa, esposo, esposa? Y el esposo ahí va como el Chompiras llorando por todos los rincones, ¿ya? La esposa como Chimoltrufia ahí de chismosa con todas las vecinas, diciéndole qué es lo que me hizo el patán de mi esposo, ¿no? Y lo más chistoso es que también sucede en las iglesias. Luego la esposa quejándose, le dice a un hermano, y ya toda la iglesia sabe su problema. Y obviamente lo que hace es que todos los hermanos vean al esposo así como que, ay, este es el hermano que trata así a su esposa. Y todo el mundo lo sabe. Quejas y más quejas. Porque mi marido no cumple con la provisión. Una queja común. Queja que es normal. No es suficiente lo que aporta. Debería trabajar más. Debería trabajar el doble. Debería darse como el Señor Jesucristo se dio por su esposa a la iglesia, ¿no? Es más, debería irse a Estados Unidos un tiempo y que allá gane una lana y que me la mande, ¿verdad? Son casos verdaderos. Y cuando el esposo regresa, la esposa ya no está, ya se fue con otro, ¿no? Bueno, seguramente no era cristiana, ¿verdad? Pero sucede. Y aunque la palabra de Dios siempre alienta a las mujeres a que la mujer no sea calumniadora, que no sea chismosa, como casi no lo vemos en la Biblia para los hombres, también hay hombres que son medio así, ¿no? Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Murmuraciones también se traduce como quejas por debajo del agua. Y de hecho, muchas veces las quejas llevan calumnia por debajo del agua, es decir, se le aumenta más a lo que es en realidad, se le aumenta un poquito más de mentira, se arregla el chisme para que se vea más grande de lo normal, aunque la persona que dice el chisme no se ve tan exagerado, ¿no? Y aunque todas estas cosas, hermanos, se oyen graves, no dejan de ser normales, como tentaciones. Son causas que nos atañen a todos, cosas humanas, y todas y cada uno de nosotros estamos tentados a ellos, porque el que piense que está firme, que mire que no caiga. Y la palabra de Dios, hermano, es un manual para los creyentes, una advertencia a la obediencia para los incrédulos, pero todo está a la mano, hermano, está allí en tu app de la Biblia, está en ese libro
que un día te regalaron o que te compraste con un corazón lleno de alegría, está allí frente de nosotros y no nos ha sobrevenido, hermanos, una tentación también que no podamos soportar, que no sea humana. Así que, hermano, guardémonos, cuidémonos uno al otro como esposo, como esposa. No seamos necios, duros de corazón, porque el Señor también se va a encargar de eso. Y esa palabra, hermano, ese ejemplo de Israel también es un ejemplo para nosotros como cristianos y no sin una advertencia. Y vamos a leer, hermano, entonces, nuevamente, yo les voy a leer una versión diferente, 1 Corintios 10:1 al 13. Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. ¿Cuántos han atravesado el Mar Rojo? ¿Cuántos fueron librados de Egipto? ¿Ya? Levanta tu mano si no estás dormido. ¿Ya? Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. ¿Cuántos fuimos bautizados para ser seguidores de Cristo? Levante su mano. Ahí estamos. Todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Cuántos comemos el mismo alimento espiritual? Levanta tu mano. Aquí estamos todos los mismos, ¿no? Y bebieron la misma bebida espiritual, bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era ¿quién? Cristo. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos, porque por eso sus cuerpos quedaron detenidos por el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. Ellos quedaron postrados, quedaron tendidos, quedaron muertos en el desierto. Y luego dice, primero, para que no deseemos lo malo. Eso es codicia, ¿verdad? No adoremos ídolos como algunos de ellos, así dicen las Escrituras. Todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a parrandear. No cometamos inmoralidades sexuales como muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. No pongamos a prueba a Cristo como algunos de ellos con nuestra impenitencia retadora, ¿verdad? Quienes murieron víctimas de las serpientes. Por último, no nos quejemos como se quejaron algunos y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Y hermanos, si tú caes en una tentación, no es porque no puedas pasarla, es porque tú quieres caer en ella. Las advertencias están allí, hermano, en la Biblia. Y a lo mejor no es una palabra muy feliz para nosotros, pero yo sí quiero exhortarles, hermanos, a que cambiemos esas cosas en nuestra vida matrimonial. El Señor está con la vara delante de ustedes, hermano. Si tú decides seguir en ese camino, desviado de la voluntad de Dios, porque esas son cosas que el Señor también nos ha dado poder para vencerlas. Dios no dejará que seamos tentados más de lo que podamos soportar, sino que nos dará con Él también, ¿qué? La salida. Hermano, tú tienes la salida. Hermana, tú tienes la salida. No caigas nuevamente. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad.
Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos constriñe, Señor, nuestro espíritu, que mueve, Señor, hasta lo más profundo de nuestras fibras, Señor, para atender a tu verdad. Por tu bondad, por tu paciencia, Señor. Damos gracias, Señor, por esa misericordia que has dado a nosotros, Señor, hasta este tiempo. Si nosotros te hemos ofendido, Señor, y no nos has pagado conforme a nuestros pecados, nuestras concupiscencias, Señor, agradecemos, Señor, que nos hayas tenido misericordia todo este tiempo, pero es el tiempo, Señor, que nos acerquemos a ti para confesar nuestro mal delante de ti, Padre. Yo te voy a pedir a ti, hermano, si está tu esposa contigo, que te pongas frente a ella, tome sus manos y si hay algo que has hecho o alguna ofensa, le pidas perdón. Ustedes dos saben sus problemas, porque es el momento, hermano. Porque no podemos seguir impenitentes, no podemos seguir necios delante del Señor. Y no queremos acarrear juicio en contra de nosotros. Por eso hazlo, hermano. Pide perdón a tu esposa, a tu esposo. Esa es la oportunidad, hermano. Y así también, Señor, como matrimonio, nosotros te pedimos perdón. Si en una de estas cosas, Señor, que tu pueblo cometió, ¿cuál sirvió de ejemplo, Señor, para nosotros, para no caer, Señor, y no ser castigados tampoco, Señor? Nosotros también pedimos tu misericordia y tu perdón, Señor. Comenzamos delante de ti, Señor, nuestras actitudes. Si hemos incurrido, Señor, en algo que te ofende, Señor, te pedimos que nos perdones, Padre. No queremos caminar en desagrado tuyo, Señor, sino con tu bendición, Padre. Sabemos, Señor, que en tu palabra también nos has dado promesas, Señor, que son efectivas cuando nosotros buscamos tu rostro. Y queremos, Señor, ser esa familia, Padre, que camina con la bendición del Señor en todos los aspectos. Señor, sabemos que tú eres nuestro proveedor, económicamente hablando, Señor. Queremos que tú abras, Señor, las puertas, las ventanas de los cielos y nos sigas dando provisión hasta abundar, Padre. Mientras nosotros, Señor, no somos codiciosos y estamos contentos con lo que tú nos das. Te pedimos perdón, Señor, si alguna vez quisimos ver en nuestra esposa o nuestro esposo algo que ellos no pueden ser, Señor, y nos hemos amargado, nos hemos deprimido, Señor, por eso, y no te hemos buscado a ti, que eres la fuente de todo, Señor. Te pedimos que tú llenes nuestros corazones, pero te pedimos perdón por nuestra idolatría también. O si hemos hecho algo fuera, Señor, inmoral, fuera del hecho matrimonial, Señor, también, Padre, te lo confesamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te pedimos que nos perdones, Padre. Si nosotros hemos sido necios, Señor, para arreglar nuestros problemas, o si alguna vez nos hemos quejado, Señor, de nuestra esposa o esposo. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu fidelidad. Toma nuestro corazón, limpia nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a caminar en adelante, Señor, como tú quieres. Sabemos que eres un buen Padre, Señor, pero también sabemos que ese Padre que es amoroso disciplina a sus hijos porque los ama. Quisiéramos, Señor, mejor caminar en tu luz,
en tranquilidad, Señor, y con tu bendición. Así que, Señor, entregamos nuestro matrimonio, Señor, en tus manos. Permítenos caminar y agradarte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.